Muy buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Qué bueno, es una bendición poder verle, poderle saludar. ¿Sí me escuchan hasta allá atrás? Dicen que poquito, a ver, díganle todos a Cristian. No, dicen que siempre lo balconeo a Cristian. Ya varios nos han escrito, ¿quién es Cristian? No, así que ahí luego se los presentamos. Vénganse a la reunión de jóvenes para que lo conozcan. Pero no, gracias a nuestro hermano, ya que nos va a dar más volumen y monitor para no tener que gritar mucho. Es una bendición poder estar acá y estar ya entrando al capítulo 15 del libro de los Hechos. Yo le he titulado a o no sé si nada más yo, pero al menos yo en la lectura le he titulado a este capítulo el capítulo de los conflictos. El capítulo de los conflictos, vamos a ver por qué. El día de hoy vamos a abarcar desde el versículo 1 hasta el versículo 35. Desde el 1 hasta el 35 del capítulo 15 de Hechos, es el tema 35 de esta serie, que arrancó en el mes de enero y que, si Dios nos ayuda, terminaremos el próximo año alrededor del mes de marzo. El título de esta enseñanza es Una iglesia que enfrenta a la falsa doctrina. Vamos a leer el versículo 1 y después oramos. Dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Padre, venimos a ti una vez más, pues dice tu palabra que separados de ti nada podemos hacer. Y queremos rogarte, Señor, que aún en ese tiempo en el cual tu palabra es expuesta, que tú nos acompañes, Señor, que tu Espíritu nos guíe a mí para hablar lo que tú quieres que tu iglesia hable, y a nosotros, los que escuchamos y a los que escuchan, que puedan, Señor, recibir con mansedumbre esta palabra implantada de tal forma que tu palabra sea glorificada, que tu nombre sea exaltado y que seamos no solo oidores, sino también hacedores de la misma. En tus manos ponemos este tiempo, Señor, en tu nombre. Amén. Amén. Piensa en una gotera. Algunos de ustedes han tenido una gotera así en el techo. Una gotera se manifiesta con una pequeña manchita ahí en el techo, y sobre todo en estas temporadas de lluvias que pasamos. Si no le prestas atención a esa manchita, a esa gotera, si no lo haces a tiempo, puede causar daños muy costosos, y a quienes ya les ha pasado lo podrán corroborar. Pueden causar daños muy, muy costosos, pero incluso pueden llegar a poner esa fuga o esa gotera, puede llegar a poner en riesgo a la familia que nosotros tenemos, a los habitantes de ese hogar, porque esos hongos se respiran y puede ser un riesgo para la salud de quienes habitan esa casa. Bueno, algo así ocurre con la falsa doctrina. Una vez que la falsa doctrina se detecta, se debe de contrarrestar con la verdadera doctrina, con la sana doctrina. Y hemos llegado a este capítulo 15, en el capítulo 14, vimos que Pablo y Bernabé, estos misioneros enviados por la iglesia en Antioquía, habían vuelto de ese primer viaje misionero a su iglesia local, a la que los envió. Esta iglesia estaba formada, como hemos visto, mayormente por gentiles, por griegos, o sea, gente quienes no pertenecían a la raza judía, no tenían nada que ver con la cultura ni con la religión, eran gente griega, de una cultura distinta, y todos estos gentiles griegos conformaban esta iglesia de Antioquía. Y fue curiosamente allí, en esa iglesia que desconectada, por decirlo de una forma, con el judaísmo, en donde por primera vez se les llamó cristianos. ¿Se acuerdan? Lo vimos anteriormente. ¿Por qué? Porque se identificaban con Cristo, porque se parecían a Cristo. A esas alturas, donde estamos ahora en el capítulo 15, ya habían transcurrido alrededor de unos 8 años, más o menos unos 8 años desde que la iglesia en Antioquía había sido fundada, había sido formada. Así que ya no era una iglesia tan nuevita, ya 8 años es suficiente tiempo como para que los miembros de la iglesia, de una iglesia tal, pues ya tengan cierto nivel, cierto grado de madurez espiritual. Así que hemos visto que es así. Esta iglesia de Antioquía era una iglesia sólida, una iglesia madura. ¿Por qué? Porque estaba formada por miembros maduros, por miembros sólidos en la fe. El domingo anterior vimos 3 de sus características, 3 características, a lo mejor por el tiempo íbamos un poquito corriendo, pero vamos a arrancar para ver estas 3 características de una iglesia sólida. Dijimos que una iglesia es sólida en la fe porque está formada por miembros sólidos en la fe.
Si una iglesia es débil en la fe, es porque sus miembros son débiles en la fe. Así que, ¿qué se debe de hacer en un caso como ese? Bueno, pues que todos los miembros se pongan las pilas, ¿no? Y que se pongan sólidos a ejercitarse en esta palabra de exhortación. Pero vimos estas tres características de la iglesia en Antioquía, donde por primera vez se les llamó cristianos. Estos miembros le atribuían la gloria a Dios. Esa es la primera característica, que sus miembros le atribuían la gloria a Dios. Lo vimos porque cuando Pablo y Bernabé volvieron de este primer viaje misionero, no dijeron: escuchen todas las cosas que hemos hecho para el Señor. ¿Conoces a alguien así? ¿O eres alguien así? Quien dice: mira todo lo que yo he hecho para el Señor. Y te sacas tu lista y empiezas a decir todas las cosas que supuestamente tú has hecho para Dios. Pero una iglesia sólida en la fe, como era el caso de Antioquía, no le atribuían a los líderes o a los misioneros o a ellos mismos las cosas que se hacían para Dios. No se lo atribuían a sí mismos, sino que decían ellos: escuchen cuán grandes cosas hizo Dios con nosotros. Eso está ahí en el capítulo 14, versículo 27. Decían: todo lo que se ha hecho, no hemos sido nosotros quienes lo hemos hecho para Dios, sino ha sido Dios quien ha hecho todas estas cosas con nosotros, simples vasos de barro. Una segunda característica de una iglesia sólida es que tienen claro su objetivo, tienen muy claro su objetivo. El objetivo para ellos, y debe ser el de toda iglesia bíblica, toda iglesia sólida, debe de ser que más almas escuchen el evangelio. No andar haciendo conciertitos, ni eventitos, ni estar ahí un grupo de eruditos nada más viendo quién sabe más, sino que más almas escuchen el evangelio. Si tú quieres saber si una iglesia es sólida, pregúntate si los miembros de esa iglesia están haciendo la gran comisión. Es simple, ¿no? El objetivo es claro: que más almas escuchen el evangelio, que más almas se conviertan. Y por eso ellos se regocijaban, ahí en la segunda parte del versículo 27 del capítulo 14, se regocijaban al oír cómo Dios había abierto la puerta de la fe a los gentiles, a donde todos estos misioneros a donde habían ido a predicar, ellos se gozaban y decían: gloria a Dios, porque el Señor les abrió la puerta de la fe a todos estos quienes se convirtieron. Y una tercera característica que vimos el domingo pasado es que una iglesia sólida se mantiene unida. Dice el versículo 28 del capítulo 14: y se quedaron ahí mucho tiempo con los discípulos. Lo vimos el viernes también, ¿no? No se trata únicamente de estar en el mundo y decir: no, yo no me junto con los hermanos porque el Señor nos llamó a hacer la gran comisión. No, vemos que son las dos cosas. Es estar con los hermanos en nuestra iglesia local. Vemos una iglesia que permanece unida, pero también una iglesia que sale y predica el evangelio, que sale y hace la gran comisión, que es un promotor de paz, como lo hemos visto anteriormente. Estos misioneros y los discípulos perseveraban en la comunión unos con otros. Esta comunión, hermanos, quiero hacer la aclaración, esa comunión es desde la palabra de Dios. El vínculo, dice la palabra, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La relación, la comunión que ellos tenían, tanto discípulos con misioneros, con apóstoles y entre ellos mismos, era desde la palabra de Dios. Era el resultado de la obra de Dios por medio de su palabra en cada uno de ellos. Ese es el vínculo que nos une, el vínculo de Cristo entre hermanos. Y qué maravilloso, usted estará de acuerdo, qué maravilloso es ser parte de una iglesia sólida. ¿Cuántos dicen amén? Es maravilloso ser parte de una iglesia sólida, pero, diga pero, hasta las iglesias más sólidas enfrentan conflictos, tanto externos como internos, y lo hemos visto. Si no, pregúntenle a la iglesia en Jerusalén. Ellos experimentaron conflictos externos, es decir, cosas que entre ellos estaba todo bien, pero de manera externa habían conflictos. Ellos la llevaban súper bien, dice que estaban unánimes, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, partiendo el pan en las casas con alegría y sencillez de corazón, y que el Señor añadía a la iglesia a cada día los que habían de ser salvos. Dices tú, gloria a Dios. Pero vemos en el capítulo 7 que la iglesia empezó a sufrir persecución, empezó a sufrir conflictos externos. Eran provocados por la gente de afuera. En el capítulo 7 vimos que incluso Esteban murió apedreado a causa de esta persecución. También vimos que en el capítulo 8 Saulo de Tarso asolaba la iglesia. Esos son conflictos externos. Ellos estaban bien adentro, pero de afuera para adentro venían conflictos que eran conflictos externos. Y también vimos que dentro de la iglesia de Jerusalén, una iglesia sólida, una iglesia pues modelo, por decirlo así, también experimentaron conflictos internos.
En el capítulo 5 vimos el caso de una parejita que vieron a Bernabé que trajo una heredad y la trajo a los pies de los apóstoles para que pues no hubiera necesidad entre los hermanos. Y estos dijeron, ¿a poco nomás Bernabé? No, nosotros también nos tenemos que ver bien espirituales. Así que vamos a vender una heredad y decimos que trajimos todo lo de lo vendido, pero nos quedamos con una parte. ¿Por qué? A eso se le llama hipocresía. ¿Por qué? Porque querían aparentar ser iguales a Bernabé, pero internamente ellos no lo eran. Es decir, los miembros en la iglesia no sabían que Ananías y Zafira habían traído solo una parte de lo que habían vendido. Ellos dijeron, gloria a Dios, qué espirituales los hermanitos. Pero dentro ellos sabían, y Dios sabía, que estaban mintiéndole al Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Pues Dios juzgó ese caso de hipocresía en la iglesia, de tal manera que Ananías y Zafira ya no estaban más en la iglesia de Jerusalén, desaparecieron. Si tiene interés en ver qué ocurrió, vaya al capítulo 5 y lo va a ver. Vimos también que la iglesia de Jerusalén, una iglesia sólida, enfrentó un conflicto interno, que fue la murmuración. Dices tú, ¿a poco la iglesia en Jerusalén? Sí, claro. En el capítulo 6 vemos que los griegos contra los judíos estaban ahí en bronca, ¿no? No, que por qué a las viudas de ellos les dan más que a los de nosotros. Entonces empezó allí la murmuración en contra de los apóstoles, quienes eran los que repartían todo esto. A causa de eso se establecieron diáconos, servidores ahí en la iglesia, pero estamos viendo que esta iglesia, capítulo 6, se enfrentó conflicto interno llamado murmuración. También más adelante en el capítulo 11 vimos que enfrentaron otro conflicto interno, que era el legalismo. ¿Este legalismo en qué consistía? Bueno, consistía en que Pedro había ido a la casa de Cornelio, había predicado el evangelio, ahí ocurrió el Pentecostés, edición Cesarea, ¿se acuerdan? Descendió el Espíritu Santo y aquellos gentiles quienes estaban ahí en casa de Cornelio se convirtieron. ¿Qué pasó? El chisme se corrió, ¿verdad? La noticia se corrió, llegó hasta Judea, hasta Jerusalén. ¿Y qué ocurrió? La gente, en vez de, como lo estamos viendo, darle gloria a Dios, porque todavía no era madura, ¿te fijas? Ellos, en vez de darle gloria a Dios por las cosas que el Señor estaba haciendo en otros lados, por la puerta de la fe que se estaba abriendo para con los gentiles, ¿qué dijeron? ¿Por qué Pedro andaba comiendo cosas inmundas? Mira nomás. No, nuestra religión no nos permite comer ese tipo de cosas. En vez de enfocarse en lo que Dios estaba haciendo, en los milagros que Dios estaba haciendo, se enfocaban en la comida, en asuntos secundarios. A eso se le llama legalismo. Y era un conflicto interno. Curiosamente vemos que los conflictos internos se dan cuando no hay tantos conflictos externos, cuando no hay persecución, es decir, cuando todo está bien, cuando todo está en prosperidad, como que nos aburrimos y pues vamos a pelearnos, ¿no? Y nos empezamos a pelear entre nosotros, ¿no? Pero cuando hay persecución de afuera, ahí nadie se pelea, porque estamos todos unidos. Entonces, bueno, hay que decirle al Señor que mande un poquito de un apretón de tuercas, ¿no? ¿Qué le parece? Cuando las cosas vayan ahí fuera de lugar. La iglesia de Antioquía está por atravesar un conflicto interno. Esto fueron solo un repaso, o fue solo un repaso de los conflictos internos y externos que la iglesia en Jerusalén, una iglesia más antigua, experimentó. Pero ahora estamos con la iglesia en Antioquía y está por atravesar un conflicto interno. Vamos al versículo 1 del capítulo 15 y vamos a leer solo la mitad del versículo, hasta donde está la coma. Dice Hechos 15:1: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. Si nos detenemos ahí, todo está bien, ¿no? Parece que todo está bien. Dice algunos, no especifica si eran hermanos. O sea, vamos a pegarnos al texto. No especifica si eran hermanos, nada más dice algunos. No dice algunos hermanos de Judea, nada más decía algunos. Nos dice que procedían, que venían de un lugar llamado Judea. ¿Qué tiene de particular Judea o qué tenía de particular Judea? Nada más y nada menos que era el lugar de residencia de los apóstoles. Los apóstoles, quienes tenían la iglesia en Jerusalén, radicaban en Judea, que estaba a una distancia retirada, tenían que ir a enfrentar el tráfico de camellos, no sé cómo era la onda, pero ahí es donde radicaban los apóstoles. Y ellos, dice el texto, que venían a enseñar a los hermanos. Quizás tú te preguntes, ¿qué tenía de malo que los hermanos quisieran aprender? Yo le pregunto, ¿qué tenía de malo que los hermanos quisieran aprender? Respóndame, hermano, por favor. Pues nada, ¿no? ¿Qué tenía de malo que algunos individuos, no dice si eran hermanos, quisieran enseñar? ¿Verdad que nada? Bernabé mismo, si lo vemos, Bernabé había venido de la iglesia de Jerusalén para enseñar a la iglesia en Antioquía. O sea,
Decías tú, bueno, pues Bernabé vino, enseñó, vienen estos, enseñan, no tiene nada de malo. Después en el capítulo 11, versículo 27, dice que vinieron profetas, entre ellos Agabo. Agabo y otros profetas procedentes también de Jerusalén habían visitado la iglesia en Antioquía y habían profetizado y habían enseñado. Y dices tú, pues está bien. Y hay un punto que vamos a dejar nosotros para más adelante en esta enseñanza, en la de hoy, y es el asunto de quién los envió a estos. O sea, estos algunos, ¿quién los mandó? Vamos a verlo más adelante. Pero antes vamos a ver qué es lo que enseñaban. Dice, enseñaban a los hermanos, ¿qué enseñaban? Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Vamos a basarnos en algo que ya ocurrió en el capítulo 11. En el capítulo 11 que mencioné ahorita, en donde hubo una situación de legalismo en la iglesia, vamos a ver cómo se enfrentó. Porque necesitamos distinguir entre legalismo y entre falsa doctrina. A veces se parecen, pero debemos de hacer esa distinción. Una cosa es legalismo y otra cosa es falsa doctrina. A veces se pueden mezclar, pero necesitamos tener ese discernimiento espiritual para distinguirlo. Cuando los de la circuncisión, así se les llamaba en el capítulo 11, los de la circuncisión disputaban con Pedro por el asunto de la comida con los gentiles, lo que mencioné ahorita, el asunto se resolvió con paciencia, se resolvió con amor. Pedro lo resolvió de esta forma, les explicó cómo habían pasado todas las cosas, les dijo, miren, las cosas pasaron así, yo llegué, casi con lujo de detalle. Les dio una base escritural. Les dijo, esto estaba profetizado, que los gentiles se convirtieran, estaba profetizado. También les dijo que Dios primeramente le había revelado a él lo que iba a ocurrir. Le había revelado a este hombre, Cornelio, y ahí mismo Dios descendió el Espíritu Santo. O sea, Pedro les decía, no es rollo mío, esto es cosa de Dios y está respaldada en la Escritura. Así fue como él resolvió con la ayuda del Espíritu este asunto del legalismo en la iglesia en Jerusalén. Y de hecho en el capítulo 11, versículo 18, en la segunda parte, dice que estos de la circuncisión, estos legalistas, dice que callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Así se resolvió. Aparentemente el asunto se resolvió allí con los de la circuncisión en la iglesia en Jerusalén. Pero aquí, ahora en la iglesia de Antioquía, no se trataba de un asunto secundario. El asunto secundario que Pedro trató era el rollo de la comida, el asunto de la comida. Aquí no se trataba de un asunto secundario, se trataba de un asunto esencial. Diga esencial. ¿Cuál es este asunto esencial? El asunto esencial era la enseñanza de ellos era esencial porque hablaban de la salvación. Era esta: si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no podéis ser ¿qué? Entonces ya no estamos hablando de comida, ya no estamos hablando de qué zapatos te pones, ya no estamos hablando de cómo es la alabanza, porque hasta en eso podemos diferir. A lo mejor alguien dice, no, yo eso de la batería no es del diablo. Bueno, nosotros tenemos una eléctrica para que no, es más o menos, ¿no? Ahí no hace tanto escándalo. Pero ahí podemos diferir. No, es que la alabanza debe ser con un órgano o sin música, con puro himnario. Está bien, está padre, ¿no? Si se afinan bien, le damos, ¿no? No hay problema. Pero ya aquí no estamos hablando de un asunto secundario, sino de un asunto esencial, que es la salvación. Ese es un asunto esencial. Ellos decían, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Los hermanos gentiles de la iglesia en Antioquía, tenían ya algunos años caminando en la fe. Tenían varios años en los cuales estaban disfrutando de una nueva vida en Cristo. Dijimos que alrededor de 8 años, ya caminando una vida en Cristo, gozándose también de que más almas, así como ellos estuvieran viniendo al camino del Señor, estuvieran siendo discipulados. De pronto, ¿qué ocurre? Estas personas procedentes de Judea empiezan a decirles, ¿qué creen? Ustedes no son salvos. Órale, ya llevaban un tiempo gozándose y disfrutando la vida cristiana y llegan esos y les dicen, no, ustedes no son salvos. Y ellos, ¿por qué? Porque no se han circuncidado. ¿Qué pasó? Implícitamente o explícitamente tal vez, estos perturbadores, porque la Biblia, otra vez me estoy apegando al texto, la Biblia no les llamó hermanos, les llamó a algunos y también les llamó perturbadores, así que yo les voy a llamar como la Biblia les llama. Estos perturbadores procedentes de Judea, lo que estaban diciendo, ya sea implícita o explícitamente, era, ese Pablo no les está enseñando bien. Nuestra doctrina es la verdadera.
¿Por qué? Porque proviene de Jerusalén y de Judea. O sea, nosotros sí, o sea, ustedes, ¿qué onda? Nosotros nos apegamos a Pedro, decían ellos. Pedro sí es un verdadero apóstol porque Pedro caminó con Jesús. ¿Y Pablo? No, pues Pablo no. Pablo en camino a Damasco tuvo una visión. Eso es puro rollo. Nosotros nos apegamos a Pedro. Ese sí, a ver, ¿cómo la ves? Eso es lo que les decían, ya sea implícita o explícitamente. Además, decían ellos, nos apegamos a Jacobo, nada más y nada menos que a Jacobo, el medio hermano del Señor Jesús. ¿Cómo te quedó el ojo? ¿Y tu apostolillo ese Pablo qué? No, pues. Podemos imaginarnos, hermanos, lo que esto causó en la sincera fe de esos creyentes. ¿Te lo puedes imaginar? Todo estaba bien, o sea, por supuesto, con sus luchas, con sus pruebas, pero su vida espiritual estaba bien y de repente llegan estos y los empiezan a perturbar. Y así es como actúan las falsas doctrinas. Exactamente así es como actúan. Se meten en la casa, así como la gotera. Se meten en la casa. Así como los perturbadores que llegaron a Antioquía, los voceros de falsas doctrinas, en vez de salir a predicar el evangelio con los no creyentes, en vez de irse a la flea market, donde está el baile, o a la pulga, o a X, afuera del mall, a predicar el evangelio, se meten en las iglesias. Es lo que hacen, es lo que vemos que estaban haciendo estos perturbadores. Se meten a las iglesias en donde ya hay cristianos y les llevan algo que supuestamente es la verdad. ¿Cómo? Desacreditando la enseñanza pastoral. Les dicen cosas como, tu iglesia está equivocada. Ay, no, yo estaba re bien ahí, alabando al Señor. No, tu iglesia está equivocada. Se jactan ellos de tener una enseñanza superior. Dicen ellos, nosotros tenemos la interpretación correcta de la Escritura y es la única. Y tú te quedas, ay, para mí era de tanta bendición y de tanta edificación la palabra en mi iglesia local, pero ahora me dice este perturbador que es una iglesia falsa, que predican falsa doctrina y que él tiene la verdadera. Se perturban, ¿no? Además, estos perturbadores se apoyan en denominaciones, en teólogos, en eruditos o en sus sueños y no en las escrituras. Hermanos, debemos de tener mucho cuidado, porque no porque te dicen, como dijo tal reformador, qué bueno que lo dijo tal reformador, pero ¿cómo dice la escritura? Es lo que nosotros buscamos. O sea, nosotros no somos de la luz del mundo. ¿Qué dijo el apóstol Nazón? ¿Verdad que no? No somos de la Watchtower. ¿Qué dijo Russell? No. Nosotros nos apegamos a lo que diga la escritura. Lo que dijo el reformador fulano de tal, qué bueno, bien por él, chido. Si se apega a la escritura, perfecto. Si no, pues no. Pero es que es el reformador tal. Lo siento, yo me apego a la escritura. Es lo que dice la escritura, ¿no? Ellos no se detienen en afirmar que Jesús o que los apóstoles eran de su denominación, aunque la denominación todavía ni existía en tiempos de Jesús y los apóstoles. ¿Me explico? Yo te voy a dar 3 ejemplos contemporáneos de falsas doctrinas. 3 nada más. Podría pasármela aquí mucho rato, pero tenemos por ahí el asunto de la prosperidad, que ya algunos de ustedes salieron de allí, no porque alguien fue y los sacó. Y en esto vamos a estar nosotros de acuerdo. Nadie fue y nos sacó y nos dijo, tú estás mal, estás en una falsa doctrina, ¿verdad que no? Solito tú te expusiste a la palabra, puede ser a través de un libro, a través de una predicación en audio, en YouTube, y el Espíritu Santo te abrió los ojos y te dijo, estás equivocado. Así pasó conmigo. Mira, no sé cuántas veces vinieron a mí a decirme que yo estaba en una falsa doctrina, porque yo andaba en todo ese rollo de la prosperidad. Yo no sé, ¿sabes qué hacía? Casi los pateaba. Decían, estás loco, ¿no? Pero un día, estando yo en Bogotá, Colombia, escuchando una predicación, no sé ni cómo se llama ese varón de Dios que estaba predicando. Y realmente no importa, porque él estaba hablando la palabra. Dijo una palabra, interpretó la escritura, por supuesto, pero dijo unas palabras que me empezaron a retumbar en la cabeza. Después empecé a leer un libro. El libro, por supuesto, hablaba de la escritura. ¿Y qué pasó? El Señor abrió mis ojos y me demostró que estaba mal yo. Así que la mayoría de ustedes creo que fue así. Si alguien te sacó de tu iglesia, pues mira, no te garantizo mucho éxito. Pero bueno, el punto es de que cada uno de nosotros salimos de rollos de estos, de la prosperidad y todo este asunto, ¿no? Pero una doctrina en lo particular
o subdoctrina dentro de la prosperidad es el G12, por ejemplo, porque es nuestra falsa doctrina latina, ¿verdad? O sea, como latinos nos identificamos con ella. ¿Por qué? Porque surgió de un varón colombiano precisamente, y yo no andaba con allá nada que ver con eso, ¿no? Pero este colombiano de repente salió con una nueva revelación. Y dices, wow, traigo una nueva revelación. Y todos, qué interesante, ¿no? Este colombiano decía que estando en una playa colombiana, pues le vino esta nueva revelación y en pocas palabras, supuestamente en esta revelación decía que iba a conquistar las naciones para Cristo. Entonces, gloria a Dios. Por medio de un método de 3 pasos, que a lo mejor tú te lo sabes, que es ganar, consolidar y, así se lo saben, discipular. Y así es, dice, no, pues este es nuestro método, ¿no? Según su propia página, esta es información de su propia página, ellos se ganan a una persona cuando le predican el evangelio, cuando acepta a Cristo esta persona. A lo mejor tú dices, pues sí, coincidimos, ¿no? Falta ver qué evangelio le predicó, pero bueno, vamos a darles el beneficio de la duda y decir, ok, sí, les predicaron el evangelio y allí se los ganan, ¿no? Pero luego viene la etapa de la consolidación, a la que ellos les llaman así, que viene por medio de encuentros. Esos encuentros, usted no se haga, hermano, por ahí andaba también. Algunos. En esos encuentros, según su propia página, la persona se convierte genuinamente. Y dices tú, caray, entonces la primera no valió. La primera vez cuando le presentaron el evangelio y creyó y se convirtió, entonces no valió. No fue hasta el encuentro. Necesitas ir a un encuentro para genuinamente ser salvo. Y eso tiene varias presentaciones. Hay otras denominaciones que te predican el evangelio, crees y dices, ya soy salvo. No tan rápido. Te tienes que bautizar. Y en el nombre de Jesús. Ok. Ya te bautizas, ¿no? Ya soy salvo. No tan rápido, hijo. Ahora tienes que recibir al Espíritu Santo por medio de hablar en lenguas. Y dices tú, y si nunca hablas en lenguas, pues nunca fuiste salvo. No, de nada valió el haber creído en Jesús, de nada valió el haberte bautizado. Por eso te digo que tiene muchas presentaciones, pero estoy con el G12. Según ellos, si la persona pasa exitosamente esta segunda etapa de los encuentros y la consolidación, si pasa exitosamente esta etapa, ahora ya es un líder. Órale, tienes lleno de líderes ahí. Por eso ese asunto se llena, porque todos quieren ser líderes, todos quieren estar al frente, todos quieren ser como el apóstol colombiano, ¿no? Pero esa es solo una de las falsas doctrinas que andan por ahí, ¿no? Hay otra que son los nuevos judaizantes, a lo mejor tú los conoces. Como que tuvo menos fuerza esta, no tanto como la de la prosperidad, pero según ellos, una de las cosas que ellos dicen es que el nombre Jesús significa caballo. ¿Cómo la ves? ¿A alguien se le ocurrió esa onda? O sea, buscó en la palabra y salió con eso. Dice, no, aquí está la nueva revelación, dicen ellos. El nombre Jesús significa caballo. Así que si tú creíste en Jesús, creíste en un caballo. Entonces no eres salvo. ¿Cómo la ves? No, o sea, yo veo la cara de algunos y como que en serio, sí, pero hay muchos que han seguido ese asunto. De hecho, a mí una vez, una persona que conocí a través de redes sociales me envió un libro. Y lea el libro, por favor. Y el libro trataba de esa onda. Ahí lo tenía en mi escritorio este fin de semana. Y eso es de lo que habla. O sea, entonces, fíjate cómo perturban a la gente. Yo soy salvo, gloria a Dios, aleluya, creí en Jesús. Y de repente, no, Jesús, sí en Jesús, caballo, no eres salvo. Te salvó un caballo. Entonces no soy salvo, no. Tiene que ser en el nombre de Yeshua HaMashiach. Entonces todo lo que sea hebreo o que suene como hebreo es más espiritual. Así que, ¿qué ocurre? ¿Comienzan allí? Ok, entonces otra vez vamos a hacer toma 2. Ahora va todo en el nombre de Yeshua HaMashiach. Ok, ya está. Pero no tan rápido. Ahora te tienes que circuncidar. Ahora tienes que practicar la fiesta esta y la fiesta aquella. Y ya terminan siendo, según ellos, judíos. Y dices tú, órale, ya no me llamo Isaac, ahora me llamo Yitzhak. Órale. Y entonces mezclan como que el hebreo con el español y el hebreo todo dañado. Y ya ahora creen que son más espirituales y creen que ellos sí tienen la verdadera doctrina. Y todos quienes creemos en Jesús o en Jesus en inglés, pues resulta que somos unos perdidos, somos unos, pues nada que ver, ¿no? Así es como perturba la falsa doctrina. Aunque la circuncisión parece ser el tema central aquí en el texto que estamos viendo, hay historiadores que han expresado una idea, y esta idea es que estos perturbadores, como los llama Pablo en su epístola a los Gálatas,
estaban introduciendo alguna forma de gnosticismo. Y grábese esa palabra, la palabra gnosticismo. Aunque este gnosticismo tiene una amplia variedad de manifestaciones, en su sentido estricto el gnosticismo denota un desarrollo torcido y excesivamente intelectual de la enseñanza cristiana. Es decir, no es por fe, sino es por el intelecto. Y se clavan en cosas muy así como muy filosofadas, o sea, muy rebuscadas. Entonces, si tú nomás estudiaste hasta la primaria, y eso a duras penas, no tienes la capacidad intelectual para llegar a esa revelación de ellos. Entonces se vuelve exclusiva de aquellos quienes tienen de prepa para arriba. Pero vemos que Jesús no fue así. Es más, Jesús ¿con quiénes andaba? Con los pobres. Andaba con la gente simple, con la gente sencilla. Los fariseos sí estaban allá. Los eruditos, los escribas, esos estaban muy lejos, ¿no? No estoy diciendo que esté malo estudiar, así que jóvenes no se emocionen, ¿eh? Pero eso es lo que algunos, y me pareció muy interesante, eruditos opinan acerca de estos perturbadores. Es muy posible que trajeran un asunto más allá de lo de la circuncisión, era como un asunto gnóstico. Y esto me lleva al tercer ejemplo que te quiero poner acerca de falsas doctrinas, y son los nuevos gnósticos. Ellos presumen de tener una sabiduría especial, que les ha sido dada solamente a un grupo exclusivo. Y consiste en que Dios eligió a unos para salvación y a otros los eligió para perdición. Vemos en la Escritura que sí, Dios eligió a unos para salvación. Dios nos eligió elegidos según la presciencia de Dios para ser rodeados con la sangre de Cristo. A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó también glorificó. Los vemos en la Escritura. Pero por ningún lado en la Escritura tú ves que el Señor diga: yo a estos los predestiné para el infierno. No va así. No concuerda con la doctrina. Lo dijo un reformador, felicidades, pero no concuerda con la sana doctrina y con lo que está en la Escritura. Así que ellos tienen esta nueva revelación en la que Cristo elige a unos para salvación y deliberadamente, porque es soberano, elige a otros para condenación, para el infierno. Y así Dios se glorifica, mandando a gente al infierno. ¿Cómo la ves? Uno de los padres de esta doctrina, se remonta hasta el siglo IV, se conoce como el padre de la gracia. Él perteneció, antes de convertirse, a una religión semejante al gnosticismo, como una rama del gnosticismo que se llamó y se llama maniqueísmo. La comunidad maniquea se dividía en dos grupos, y fíjate la similitud con esta nueva revelación que ahorita anda muy de moda. Estos dos grupos eran los elegidos y los oyentes. Los elegidos, después de que morían, según la teología maniquea, alcanzaban el reino de la luz. ¿Cómo la ves? Mientras que los oyentes servían a los elegidos, eran los esclavos de los elegidos. Cuando estos oyentes morían, según la doctrina maniqueísta, esperaban reencarnarse en elegidos. O sea, no, pues no soy oyente, no soy elegido, que pues ya ni modo, va a tener que servir a los elegidos, me muero y espero que pueda renacer en un elegido. Toma dos, ¿verdad? No fui elegido, y otra vez así se le lleva, ¿no? Hasta que llega a ser elegido. En la práctica, el maniqueísmo, niega la responsabilidad humana por los males cometidos, porque cree que no son producto de la libre voluntad, sino del dominio del mal sobre nuestra vida. La doctrina maniquea dice: el hombre no tiene libre albedrío, no tiene voluntad, no tiene responsabilidad humana. ¿A qué te lleva esa idea? Te lleva a culpar a Dios del mal. Porque si un hombre mata a otro hombre, como no tiene voluntad, no fue el hombre, sino es Dios soberano que determinó que eso ocurriera. ¿Cómo la ves? La doctrina maniquea. Este tipo de doctrinas reaparecen, se reciclan a través de los años con varias diferentes presentaciones. Lo que tratan es de subvertir la fe de los genuinos creyentes en Cristo. Esta palabra subvertir es trastornar algo o hacer que deje de tener el orden normal o característico, especialmente en sentido moral o espiritual. Por eso esa palabra cobra todo el sentido, subvertir la fe. ¿Qué fue lo que hicieron Pablo y Bernabé ante este
pues esta falsa doctrina que estaba surgiendo en la iglesia en Antioquía. Igual que Pedro en Jerusalén, Pablo y Bernabé lo que hicieron fue enfrentarlo. No fueron cobardes o no fueron diplomáticos diciendo, confiemos en Dios. Hermano, eso se tiene que tratar. No podemos decir, no, pues yo confío en Dios. Sí, confiamos en Dios. Claro, en su palabra, y su palabra te dice que contiendas ardientemente por la fe. Entonces, ¿cómo es así? ¿Dios te echa la pelota a ti y tú se la regresas a Dios? No. Ellos no fueron diplomáticos, no fueron cobardes, para decirlo más puntualmente. Hoy en día, hermanos, hay muchas congregaciones en las que el pastor y los líderes, si es que hay líderes, lo único que hacen es llegar el domingo o el día de reunión y tirar un mensaje todo light, ¿no? Y ya, que cada quien crea lo que quiera. Si quieres creer en el judaísmo y Yeshua, no, está bien, allá tú. Si quieres andar con el nuevo gnosticismo y decir que solamente unos cuantos elegidos tienen la revelación y los otros son réprobos y aunque quieran ser salvos no puedan porque ya Dios los eligió para perdición y que Dios es el culpable del mal y que el hombre no tiene libre albedrío, está bien, créelo. El pastor dice, yo voy, cobro mi cheque y ya está, ¿no? El versículo 2 dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos. Eso es lo que hace no un asalariado, sino un pastor de verdad. Lo que hace es enfrentar la falsa doctrina. Y lo vemos aquí. Esa palabra discusión y contienda habla de que no fueron Pablo y Bernabé a decir, ay, por favor, ¿podrían bajarle un poquito? No nos perturben a los hermanitos, ellos estaban recontentos, así que por favor, en el amor de Cristo. No, dice que tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, y esto armoniza con Judas capítulo 1 versículo 3, que dice Judas 1:3, dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribíos exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Qué te parece? Seguimos leyendo. Versículo 2, en la segunda parte. Dice que como tuvieron una contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Aquí, hermanos, había un conflicto, es lo que estamos viendo. Lo que enseñaban estos maestros que venían de Judea chocaba con la enseñanza de los apóstoles, chocaba. Así que la solución, ¿cuál fue? La solución fue, vayan a la fuente. Ellos dicen que los apóstoles están enseñando eso, que es la nueva revelación, la nueva onda que viene de Jerusalén. Bueno, vayan a Jerusalén. No dijeron, uy, no, los apóstoles ya se desviaron. No, ya mejor vamos a desafiliarnos de Jerusalén porque ya se desviaron los apóstoles. No, ellos fueron a la fuente, dice el versículo 3. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, o sea, la iglesia estaba al tanto de la situación. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba siendo afectada por la falsa doctrina. Así que la iglesia estaba enterada de que este asunto debía de tratarse, debía de enfrentarse y se le iba a dar una solución. Dice, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos de las iglesias ahí en Fenicia y en Samaria, en donde vimos que ya se había predicado el evangelio. Y algo que nos llama la atención aquí es que estos encomendados de la iglesia en Antioquía para ir a Jerusalén, en su paso por estas iglesias, no fueron y les dijeron, ¿qué creen? Oh, hermanos, pásenle. No, pues venimos bien agüitados. ¿Por qué? Porque es que andan unos de Jerusalén, vinieron allá de Judea y se armó un conflicto. Hubieras visto a Pablo y Bernabé, se agarraron con todo contra estos falsos maestros y ahora pues aquí vamos. Pero a mí se me hace que ya Pedro se desvió. A mí se me hace que Jacobo ya también, es más, ya yo lo veo, lo leo y como que ya no es lo mismo. Empiezan con esos rollos, ¿no? Pero ellos no hicieron esto. ¿Qué fue lo que hicieron? Dice que contaron la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. El principio aquí es, la ropa sucia se lava en casa, ¿sí o no? Como dice la Biblia. No dice. Así que el principio que vemos aquí es que debemos de comunicar las maravillas que el Señor hace en nuestra congregación. ¿Lo ves en el texto? Van ellos contando las maravillas que Dios estaba haciendo en su congregación, no el conflicto que estaba en proceso de resolverse. ¿Sí lo vemos?
Los desacuerdos, los asuntos internos, lo que ocurre aquí, incluso asuntos de disciplina, si te está pasando a ti o si algún hermano, tú lo sabes, no tiene por qué saber los de fuera, los de otra congregación. O tu compadre menos, el que no es cristiano, no va a entender. ¿Cómo que disciplina? Ay, ¿les pegan ahí? No, o sea, pues no va a entender. ¿Por qué? Porque la ropa sucia se lava en casa. ¿Cómo va a entender un hermano de otra iglesia si te están disciplinando? ¿Cómo va a poder dar un juicio cabal, objetivo, si no tiene todas las cartas sobre la mesa? Nomás tiene la información que tú le estás dando. ¿Me entiendes? Cobra sentido. O sea, para eso es la iglesia local. Así que debemos de hacer ¿qué? Comunicar las maravillas que el Señor hace en nuestra congregación a través de nuestras redes sociales. Nada de andar mandando indirectas en el Facebook ahí, que no, que como hay iglesias en las que, y estás hablando de la tuya. No caigas en eso. O sea, seamos objetivos, y si tenemos algo bueno que publicar, porque ahí te dice el Facebook qué hay en tu mente, ¿no? ¿Cómo va? ¿En qué estás pensando? Pues de la abundancia del corazón, de la mente, habla el muro de Facebook. Así que publiquemos las maravillas que Dios hace en nuestra iglesia local, no las bronquillas, no los conflictos. Versículo 4. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Vemos aquí la presencia de ¿quiénes? De los apóstoles, de los ancianos, en primer lugar. ¿Por qué? Porque esta es la función de los apóstoles y de los ancianos, entiéndase, de liderazgo. Esa es la tarea, enfrentar ese tipo de conflictos. No es nomás para que, ay, sí, míralos qué bonitos los ancianitos, no, es tratar este tipo de conflictos, es parte de nuestra responsabilidad. Lo vimos el domingo pasado. Y también vemos que estaba presente la iglesia. ¿Por qué? Porque había transparencia entre el liderazgo y la iglesia. O sea, no hay un muro que nos divida a nosotros como liderazgo y usted como iglesia. Si usted tiene alguna inquietud, alguna pregunta, se puede acercar. Si no lo hace, es pues asunto suyo. Yo no leo mentes, ni los líderes leen mentes. Se ve que el hermano tiene una inquietud y voy y se la saco con Tehuacán. No, o sea, tiene que haber esa transparencia que es mutua. Nosotros estamos en la mejor disposición. Hay hermanos aquí que me escriben, que me mandan WhatsApps, que me mandan emails, que me llaman. Oiga, pastor, tengo esta pregunta de la Biblia, de la enseñanza. Con mucho gusto la explicamos. Algunos nomás una vez me escriben porque les mando de respuesta un libro. Entonces, cuando acabes de leer el libro, me dices si entendiste o no. Ya después nunca más me vuelven a decir. Pero quiere decir que aprendieron y que a la otra van a buscar directamente en la Escritura. Está bien, ¿no? El punto es de que la iglesia tenía una transparencia, el liderazgo con la iglesia tenían una transparencia. Nosotros aquí no ocultamos nada. Por supuesto hay cosas que son privadas, casos de familias, de hermanos, quienes nos comparten y nos enteramos de temas privados que estamos ministrando. Obviamente eso no se lo vamos a decir. Eso se quedan en la privacidad y uno debe de honrar esa confesión pastoral y no andar sacando los trapitos del hermano cuando ya ahora le caigo gordo, ¿verdad? Ahora me cae gordo el hermano, pues lo voy a quemar, todo lo que me dijo lo voy a publicar y me voy a hacer toda una predicación de los trapitos sucios del hermano y su vida pasada. No, un liderazgo bíblico, un liderazgo espiritual sabe que ese tipo de cosas son privadas y se deben de quedar de esa forma. Pero hay otras cosas que no trascienden de este asunto, sino que se pueden compartir y debe haber esa transparencia. Así que si usted es miembro de esta iglesia, usted sepa que la hay. Pablo y Bernabé comenzaron hablando de lo bueno cuando llegaron. Comenzaron hablando de lo bueno. Versículo 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Aquí vemos a fariseos que habían creído. Los hemos visto en los evangelios, que se volvieron ya como algo así como una piedra en el zapato. Pero mira, aquí hay un grupo de fariseos que se convirtieron y que llegaron a ser incluso miembros de la iglesia. O sea que no todos los fariseos son los feos, ¿verdad? Sino que hay algunos que son hermanos y llegaron a ser hermanos. Aquí en el texto lo vemos, ¿no? Así que vemos que así como los fariseos, en este texto hay ciertos hermanos quienes vienen de diferentes contextos, los cuales como que nunca logran superar ese asunto de que ya no están en su antigua iglesia, están en otra iglesia distinta. Y traen sus rollos y dicen: es que las cosas se tienen que hacer así. Oye, pero es que la Biblia no dice así. Pues no importa, pero es que así lo hacían en mi otra iglesia. Pregunta: ¿y qué haces acá? ¿Y por qué no te quedaste allá? ¿No?
Es simple sentido común, ¿no? No hay que ser tampoco muy espiritual para eso. Pero hay personas así, como lo estamos viendo con los fariseos. No olvidemos que la iglesia en Jerusalén estaba formada por ¿quiénes? Mayormente por judíos. De hecho, esa congregación, la de Jerusalén, se conducía según la manera tradicional de las sinagogas. Era algo así como una super sinagoga. O sea, tenían muchas cosas, muchos elementos que habían mantenido del judaísmo. Pero los gentiles nada que ver con eso. No lo conocían. Ellos habían conocido a Cristo y no la religión judía. Al oír que los gentiles se estaban convirtiendo, la propuesta de los ex fariseos fue que antes de aceptarlos como miembros en la iglesia, debían de hacerlos prosélitos de la justicia. ¿Se acuerdan? Por eso lo traje al tema en las enseñanzas anteriores. Debían de hacerse prosélitos de la justicia, es decir, debían de circuncidarse, bautizarse y cumplir la ley. Entonces, ya que te hiciste prosélito de la justicia, ahora sí ya eres admitido como miembro de la iglesia. Ahora sí ya eres salvo. Fíjate cuánto se parece, ¿no? ¿Ya creíste en Cristo? Sí, ahora bautízate. ¿Ya creíste en Cristo? Ahora haz esto, ahora haz lo otro. Y es Cristo más las obras, pero no vemos eso en la Escritura, es lo que vamos a ver más adelante. Y tú quizás digas, es que es sencillo, nomás que no lo hagan y ya, pero va más allá. Era un asunto que era más complicado que eso. ¿Por qué? Porque cuando Agripa primero murió, los procuradores romanos volvieron a tomar control de Judea. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que hubo mucha oposición de parte de judíos en contra de los romanos. O sea, al volver a estar bajo el yugo romano, muchos empezaron a rebelar. Eran algo así como los celotes, aunque no se les llamaba así. Estos sediciosos judíos que se oponían al imperio romano estaban en contra de todo lo que oliera a Roma o a los gentiles o a los griegos. O sea, todo lo que no fuera judío, y no eran cristianos, todo lo que no fuera judío, ellos lo rechazaban. ¿Por qué? Porque estaban en contra del gobierno romano. Entonces, ¿qué pasaba si estos cristianos se asociaban de alguna forma con los gentiles? ¿Qué iba a ocurrir? Estaban corriendo un riesgo. Podían atacarlos. Así que ellos se querían asegurar de que estos nuevos creyentes gentiles se convirtieran primero al judaísmo, haciéndose prosélitos. Así que si había bronca de parte de estos rebeldes sediciosos judíos, les podían decir, no, estos no son gentiles, ya son prosélitos. Miren, demuéstrale que tienen la circuncisión. No, sí, ya está bien, todo bien. Entonces ellos es lo que estaban haciendo. Estaban tratando de cuidar su integridad física. Y tú dices, ¿es bueno cuidar la integridad física? Sí, claro que lo es. Pero cuando cuidar la integridad física transgrede la palabra, transgrede la escritura, ahí es donde ya no está todo bien. Dice el versículo 6, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Los líderes de la iglesia están reunidos para considerar este tema. Escuchen, el tema es una pregunta. ¿Es necesario que los gentiles se hagan primero judíos por medio del cumplimiento de la ley y de la circuncisión antes de ser salvos? Ese era el tema que ellos estaban tratando. La iglesia de Antioquía, hermanos, no era gobernada por la de Jerusalén. Debemos entender eso. Jerusalén era una iglesia, Antioquía era otra iglesia. Pero había un reconocimiento de parte de los de la iglesia en Antioquía hacia los líderes de Jerusalén. ¿Por qué? Porque eran más experimentados, porque era una iglesia con más experiencia, más antigua. Versículo 7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Aquí está el consejo que vemos de parte de Pedro. Recuerda, Pedro no tenía injerencia y ni tomaba decisiones sobre la iglesia en Antioquía. Lo que estaba haciendo Pedro es estaba exponiendo lo que había ocurrido, simplemente hechos, dándoles un consejo a los de Antioquía que venían a ellos para pedir este consejo. El consejo que vamos a escuchar viene de ¿quién? De Pedro, un hombre de autoridad. Pedro fue precisamente quien tuvo la visión, ¿se acuerdan? Del lienzo. Y fue quien les predicó a los gentiles en el capítulo 10. Él no solo fue testigo de lo que ocurrió ahí, sino fue protagonista de este Pentecostés edición Cesarea. O sea que ¿quién mejor que Pedro para dar este consejo, no crees? Para dar este input, esta opinión. Versículo 8, y Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Así que ahí les va, ¿no?
igual que nosotros, no se anden con payasadas, los gentiles también, igual que nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. En Cesarea, hermanos, no se tuvieron que circuncidar, es lo que Pedro les está diciendo. Yo vi cómo descendió el Espíritu Santo y nadie se circuncidó, no hubo bisturí ahí de por medio. El Espíritu Santo descendió sin necesidad de cumplir con rito alguno. Descendió ¿por qué, hermanos? Porque creyeron. En el momento en el que nosotros creímos, el Espíritu Santo viene y mora en nosotros. No hace falta que te bautices para ser salvo. ¿Se entiende? Aunque debemos de bautizarnos porque fuimos salvos. No hace falta que hables en lenguas. Si no tienes el don de lenguas, no te estreses. Algunos quieren el don de lenguas, ¿verdad? Pero pues, tienen la lengua muy larga y murmuran mucho, ¿no? Entonces, primero cortes esa y luego ya, ¿no? Después de creer, ellos nacieron de nuevo. Les fue dado un puro corazón, un nuevo corazón, después de que creyeron, no después de hacer ningún rito. Versículo 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Esta doctrina, hermano, es la doctrina esencial de la que estamos hablando. No estaban hablando de comida, ni de ropa, ni de música. Estaban hablando de una doctrina esencial. Y esta es: somos salvos por gracia y no por obras. Esa es la doctrina esencial. Si tú crees en eso, eres mi hermano. Si tú dices, sí, es que es por gracia, pero también hay que hacer esto. Sí, es por gracia, pero no depende del que quiere ni del que corre, sino si Dios te elige o no te elige. Bueno, ahí es en donde ya entra el conflicto, ¿no? Somos salvos por gracia y no por obras. Todo aquel que cree en la obra de gracia manifestada en Cristo es salvo sin necesidad de bautizarse, sin necesidad de congregarse, sin necesidad de pactar, porque esas son las evidencias, no son los requisitos. ¿Me estoy dando a entender? O sea, no estoy diciendo que está mal que te congregues, no. Si eres salvo, te vas a congregar. No es congrégate y serás salvo. No es diezma y serás salvo. No es pacta y serás salvo. ¿Se entiende? No es ni siquiera bautízate y serás salvo. O sea, es creíste y porque creíste obedeces lo que dice la palabra de Dios. Tienes ahora la capacidad dada por el Espíritu para cumplir con lo que el Señor te dice. Versículo 12. Entonces toda la multitud cayó. Y es con doble L, no es que se cayeron, ¿no? Aunque sí, igual y sí. Toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Debemos de asegurarnos, hermanos, de que nuestras palabras sean objetivas en la palabra, aunque se escuche como redundancia. Que lo que nosotros hablamos sea objetivo y coincida con la palabra de Dios. Si es así, Dios va a ser glorificado. No se trata de si tengo la razón o no. Se trata de si está en la palabra o no. Mi opinión, cómo lo hacían en mi iglesia, cómo lo dijo el reformador, whatever, sale sobrando. Es lo que diga la palabra de Dios. ¿Cuántas veces vemos a personas que simplemente abren temas controversiales? No voy a meterme porque ya me está comiendo el tiempo. Pero abren temas controversiales nada más para discutir, nada más para demostrar cuánto conocimiento tienen, cuánto han leído. Pero los creyentes verdaderos lo que buscamos es que Dios sea glorificado. No demostrar cuánto sabemos, es que Dios sea glorificado. Cuando estés en un asunto como este, pregúntate quién está hablando más de la palabra y quién está gritando más, tratando de imponer su opinión, su interpretación, a su teólogo favorito, a su predicador favorito. Entonces ahí es donde nosotros podemos verlo, ¿no? El testimonio de Pedro, usted estará de acuerdo conmigo, era irrefutable. ¿Quién le podía decir a Pedro, no, Pedro, no es cierto? Porque Pedro hasta testigos llevó de lo que ocurrió, ¿se acuerdan? O sea, era irrefutable. El testimonio de Pablo y de Bernabé confirmaba el discurso de Pedro, porque después de que Pedro dijo esto, dice el texto que Pablo y Bernabé empezaron a hablar todo lo que el Señor estaba haciendo con ellos. ¿Te imaginas? Ellos seguían pues plantados en hablar de las grandes cosas que Dios hacía. Miren, es que vamos a hacer una pausa tantito en el asunto de la teología y miren lo que el Señor hizo. Este gentil era un paganazo y sacrificaba a los ídolos y sacrificó a sus hijos a los ídolos. ¿Y qué crees? Se convirtió a Cristo y ahora es un siervo de Dios. O sea,
¿Cuántos casos y testimonios no podrían platicar Pablo y Bernabé en todo ese viaje misionero? Así que ellos no perdían la oportunidad y lo que hacían era confirmar lo que Pedro había testificado. Faltaba solamente una postura en este concilio de Jerusalén. Era la postura de Jacobo, y no es el apóstol Jacobo porque a ese ya lo mataron, sino este Jacobo es el medio hermano de Jesús. Se le conoce también como Santiago. Aquí hay varios Santiagos. Santiago es Saint Jacob. Es Santiago, es Jacobo, es este otro nombre. Y era un hombre apegado a las costumbres judías. Al ser medio hermano de Jesús, criado por María en la tradición judía, en las costumbres judías. Recordemos que Jesús tenía por costumbre ir a la sinagoga. Jesús iba a las fiestas. La familia de Jesús era una familia judía piadosa. Y Jacobo era un judío de hueso colorado, pero quien había creído en el Señor. En el capítulo 12, versículo 17, no vaya, vemos cómo Jacobo había quedado encargado de la iglesia en Jerusalén. ¿Por qué? Porque Pedro fue librado de la cárcel y fue como que le dijo: hey, Jacobo, ahí te encargo la iglesia. Y Pedro tuvo que salir corriendo, ¿no? Sin duda, lo que Jacobo dijera, usted estará de acuerdo conmigo, iba a tener mucho peso, ¿no crees? Seguramente los de la circuncisión esperaban que Jacobo los apoyara. Decían: no, pues ya nos están dando duro, Pedro, Pablo, Bernabé, Jacobo, échanos la mano, ¿no? Estaban esperando que Jacobo los favoreciera. Versículo 13, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Eso es Amós capítulo 9 versículo 11, lo que está citando. Para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. ¿Qué está haciendo Jacobo? ¿Tú no crees que Jacobo tenía añoranza por las tradiciones de su religión? Pues claro. Ay, es que me recuerda a mi mami. Cómo nos llevaba a las fiestas y cómo íbamos a la sinagoga y leíamos la escritura, y cuando circuncidaron a mi hermano, y tenía toda esta añoranza. Pero ¿qué hizo? Fue objetivo y dijo: la escritura dice así. Así que la tradición, nos vamos por la escritura. Al mencionar la tienda de David, Amós contempla que todas las naciones, incluidos los gentiles, conocerían a Dios. Todos los gentiles adorarían a Dios. Esto concuerda con Isaías 2, del 2 al 4, con Zacarías 14, 16. Jacobo enseña que la entrada de los gentiles en Cesarea fue el cumplimiento de esta profecía. Y ahora Israel, restaurado mediante Jesús, está en comunión espiritual con el resto de la humanidad. Es lo que está diciendo Jacobo. Cuando trae este tema del tabernáculo de David, ellos debían de recordar: sí, concuerda con Isaías, concuerda con Zacarías. Jacobo no apoyaba a Pedro porque pues le tuviera una fe ciega. No era así como que no, pues tengo que apoyar a Pedro, es el apóstol. No lo apoyaba porque era Pedro, por quien era Pedro, por quien representaba a Pedro, sino porque lo que Pedro decía se apegaba a las escrituras. Así de simple. No le debemos fe ciega a ningún líder o algún profeta o algún pastor, sino a la escritura. Y cuando estés leyendo a un autor y digas tú: está muy bueno ese autor, lo respeto y sí, qué bueno, pero eso que está diciendo, no, se parece más al gnosticismo moderno. Hay que decir: bueno, yo me apego a lo que está en la escritura. Jacobo no apoyaba entonces a Pedro porque le debiera una fe ciega, sino porque lo que Pedro decía se apegaba en las escrituras. Hasta aquí el asunto de la salvación ya está resuelto. Los gentiles no necesitarían hacer nada para ser salvos, sino creer en Cristo. Es por la fe en Cristo, no por las obras de la ley. Aquí ya está resuelto el asunto. Aquí pudiéramos decir: ya se acabó el concilio, hasta acá, todo bien. Pero como no para solo en un asunto teológico, tiene que traducirse a un asunto práctico. Tiene que traducirse a una manera en cómo los creyentes debemos de convivir y practicar esta doctrina de la salvación por gracia, por medio de la fe. Ahora lo que van a hacer es una recomendación para conciliar dos culturas: la cultura judía con la cultura gentil, que eran muy distintas, pero profesaban la misma fe. Es lo que van a hacer. Versículo 19.
¿Cuál es la recomendación que Jacobo hizo? Dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. O sea, ya son creyentes por la fe en Cristo. No los inquiete, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Ahora, una pregunta aquí. ¿Qué de la recomendación de Jacobo armoniza con el resto de la Escritura? Debemos de entender cuando la Biblia está hablando de un asunto para ese momento. ¿Y cómo lo podemos distinguir? Porque debe de armonizar con el resto de la Escritura. Aquí vamos a empezar a hablar ya de un asunto secundario. El asunto esencial ya quedó resuelto. Ahora es un asunto para que ellos puedan convivir y cohabitar como dos culturas distintas. Tomar en cuenta, hermanos, debemos de tomar en cuenta que esto fue dicho, como dije, para que ambas culturas puedan cohabitar, puedan coexistir. La recomendación es que se aparten de contaminaciones de los ídolos. ¿Qué quería decir esto? Se refería a comida sacrificada a los ídolos. Yo te pregunto, ¿esto aplica para nosotros? O sea, ¿qué tan a menudo ves en Walmart? Dice T-bone steak, sacrificado a tal ídolo, $12.99. Este fue sacrificado a la Virgen de quién sabe cuál, ese está $9.99. Entonces, ¿aplica esto o no aplica para nosotros? No aplica, no aplica. O sea, repito, no es algo cotidiano para nosotros ver carnes sacrificadas a los ídolos a la venta en los supermercados, pero sí para ellos. La referencia que encontramos nosotros en el Nuevo Testamento, porque te estoy diciendo que debe de armonizar con el resto de la Escritura para decir y afirmar que aplique o no para nosotros. La referencia que encontramos en el Nuevo Testamento es 1 Corintios capítulo 8 versículo 1 y dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor que edifica. Pablo dice claramente aquí en 1 Corintios 8, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que uno, no solamente Dios. Entonces, ¿armoniza o no? Ni con nuestro contexto cultural, ni con el resto de la Escritura. Era un asunto para que ellos pudieran convivir entre dos culturas distintas. Y que la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Eso está en el versículo 8. Pero si hay hermanos débiles que no poseen este conocimiento, dice Pablo, debemos de estar dispuestos a abstenernos de eso por amor a ellos. Esa es la armonización que encontramos de esta recomendación de Jacobo para que dos culturas convivieran, y lo encontramos armonizando con la Escritura. Así que no aplica para nosotros. No aplica porque, imagínate, vamos a saber si se le sacrificó a algún ídolo la carne, pues no, vamos a terminar siendo vegano, ¿no? Y no, eso no es de Dios. La siguiente recomendación fue que se abstuvieran de fornicaciones. Y aquí yo te pregunto, ¿esto aplica o no aplica para nosotros? Sí aplica, por supuesto. Aunque eso es algo que Jacobo estaba haciendo referencia hacia la inmoralidad sexual de los cultos idolátricos, porque en el paganismo se involucraba la inmoralidad sexual como parte del culto. Así que obviamente nosotros debemos de apartarnos de toda clase de inmoralidad, aunque no se asocie con la idolatría. O sea, no es decir, no, pues esta inmoralidad es aceptable porque no hay ningún ídolo involucrado. No, mijo. ¿Por qué? Porque la palabra es clara en decir, los fornicarios no heredarán el reino de Dios, en 1 Corintios 6 del 9 al 10. Entonces, ¿esto aplica o no aplica para nosotros? Sí aplica, claro que sí aplica. Debemos de apartarnos de fornicación, de toda clase de fornicación, porque está así escrito. La otra recomendación es que se abstengan de ahogado y de sangre. Esto, hermanos, también tiene una relación con la comida. Ahogado, ¿qué es ahogado? No son las tortas ahogadas. Ahogado era un animal que fue muerto por estrangulación. Ay, qué bueno, ¿verdad? Porque si no, pues caldo de gallina, pues no. Ni de pollo, ¿no? Porque le doblaban el pescuezo ahí a la gallina. Bueno, sería inaceptable. Así que si esto aplicara, pues ya estás bien perdido, porque pues ya comiste caldo de gallina o caldo de pollo, ¿no? Entonces, absténganse de ahogado, pero también dice de sangre. ¿Por qué? Porque para la cultura judía,
Es algo sumamente fuerte consumir cualquier tipo de sangre. Obviamente no te la tomas, pero ¿qué tal la morcilla? ¿Qué tal la moronga? Ese tipo de platillos. Bueno, para un judío eso no. La pregunta es, ¿esto aplica para nosotros? Vamos a responderlo con la palabra. Primera de Timoteo capítulo 4, versículos del 1 al 4. ¿Puedo o no comerme esa morcilla tan deliciosa? No, a mí la neta no me gusta mucho que digamos, pero a lo mejor tú dices, sí, a mí me encanta. Bueno, ¿puedo o no? ¿Qué dice Primera de Timoteo 4, del 1 al 4? Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Y dicen los jóvenes, no. Y mandarán abstenerse de alimentos, escuchen, que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó, incluida la morcilla, incluida la moronga, es bueno. ¿Y qué? Y nada es de desecharse. ¿Qué puede y qué no puede comer un cristiano? Pues todo. Lo único es que le va a hacer daño, ¿verdad? Si comes morcilla todos los días, pues no sé, pregúntale a algún médico por aquí. Pero aquí dice, y nada es de desecharse. No dice, pero la morcilla sí, pero esto sí, pero esto otro sí. No, dice, y nada es de desecharse. Si se toma, ¿cómo? Con acción de gracias. Así que, gracias Señor, ¿verdad? Aleluya. Colosenses capítulo 2, versículo 16 al 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. O sea, no hay comida prohibida para los cristianos. ¿Quedó claro? Ahora, si tú dices, no, pero no me como la morcilla, ok, tranquilo. No vayas a traerle, si sabes que alguien aquí tiene bronca con ese rollo de la morcilla y de la... No vayas a llevarle una morcilla y decirle, ya dijo el pastor. Y no. Allá en tu casa, dice, tómala con acción de gracias y una tortilla de harina, ¿verdad? No hay problema, como sea. No es para contender, pero esto lo vemos en la Escritura. Esta tercera recomendación de Jacobo no aplica para nosotros. Ahora, está todo resuelto hasta aquí, ¿verdad? El asunto es cómo se va a hacer llegar esta carta o estas noticias a Antioquía. ¿Cómo iba a ser el asunto? Porque es interesante ahí. El consejo de los ministros experimentados como Pedro y como Jacobo había conseguido que se resolviera por completo este asunto, tanto el teológico como el asunto de convivencia entre cristianos procedentes del judaísmo y cristianos procedentes del mundo gentil. Ya estaba resuelto. Ahora debían de comunicar esta resolución a la iglesia de Antioquía. Y fíjate bien, no tenían ni celular, no tenían ni WhatsApp, ni Facebook, ni Internet, ni YouTube, no hicieron un Facebook Live. Vamos a decirles a los hermanos de Antioquía cómo se resolvió el asunto. No tenían. Y si Pablo y Bernabé solitos volvían a Antioquía y les informaban de la resolución que se dio por el consejo de Pedro y de Jacobo y de los ancianos, es posible que hubiera quien, porque nunca falta el desconfiado, que hubiera quien no confiara en su palabra. Dijera, nah, a mí se me hace que nos están... Eso se lo inventaron en el camino, ni fueron, porque sí son mal pensados algunos, ¿no? Ni han de haber ido, se han de haber quedado aquí en la esquina y ahora ya nos quieren venir a cuentear. Bueno, ¿cómo le hacemos? Ese es el asunto. ¿Qué iban a hacer? Dice el versículo 22, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, vemos al liderazgo tomando decisiones y la iglesia apoyando la decisión de los ancianos y de los apóstoles, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. O sea, no escogieron al hermano que ya le dicen el cometa, ¿verdad? Que le dicen el año bisiesto, que nomás cada 4 años viene, o cada cuánto viene. No, hermano, visita, denle un corazoncito, ¿no? No. Enviaron a hermanos que dice principales, varones principales entre los hermanos, varones fieles, varones probados, no algún hermanito ahí problemático y chismoso, inconstante, sino hermanos principales. Tenemos aquí a Judas, quien no solo era un líder destacado en Jerusalén, también era profeta, así lo dice el versículo 32. También vemos a Silvano o Silas, quien era un miembro fiel en la iglesia en Jerusalén. De hecho, él fue amanuense de Primera de Pedro. Primera de Pedro la escribió este varón, Silas.
se la dictó el apóstol Pedro, y además también era profeta. O sea, enviaron artillería pesada, por decirlo así, para que respaldaran lo que Pablo y Bernabé iban a anunciar, la carta o el documento que les iban a entregar. Y nosotros, ¿qué crees? Tenemos acceso al documento. Podemos meternos y ver cómo estaba la carta. ¿Les gustaría leerla? Dice el versículo 23. Y si no, como quiera la escucha. Y escribir por conducto de ellos. Los apóstoles, este es el documento, literal, lo vamos a leer. Los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas. Aquí ya nos deja el detalle que les dejé pendiente del principio. A estos nadie los envió. A estos algunos salieron de ellos, pero nadie les dijo que fueran a enseñar. Nadie los autorizó ni los envió para que ejercieran esta función de enseñanza o este ministerio, este don de enseñanza. Así que estas personas, quienes llegaron a introducir falsa doctrina, no habían sido enviados por la iglesia. Se habían autoproclamado maestros. Dijeron, ahora me da la gana ser maestro. ¿Cómo la ves? No, pero oye, la gran comisión hay que predicar. No, yo me voy a meter a la iglesia en Antioquía y les voy a enseñar mi nueva revelación. Estos habían asumido cierta autoridad que no les había sido delegada. Nadie les dijo, usted enseñe, ármese una clasecita y nadie le dijo. Así que eso es un buen detalle. Pero continuamos con el documento. Perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias: que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. No dice, si ustedes guardan estas cosas serán salvos. ¿Se dieron cuenta? Si hacen estas cosas, bien haréis. La van a pasar bien. Van a poder convivir bien entre ustedes, judíos y gentiles, bajo estas recomendaciones. Ya el asunto de la salvación quedó resuelto. Versículo 30. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo la congregación, entregaron la carta. Aquí vemos ya a los apóstoles, vemos a estos acompañantes, a Silas, y vemos también a Judas. Vemos ya reunidos con la iglesia. Reúnen a la iglesia y les entregan este documento. Dice el versículo 31, habiendo leído la carta, la cual se regocijaron por la consolación. Qué maravilla, ¿no? Una vez leída la carta, como que hicieron, ¿verdad? Otra vez volvieron a su antigua fe, a la fe que había antes de que llegaran estos autoproclamados maestros con sus nuevas revelaciones, supuestamente procedentes de Pedro, procedentes de Jacobo, y pues esto que les venía a perturbar, volvieron ellos a esta nueva fe o esta antigua fe. La falsa doctrina, hermanos, conduce, ¿sabes a qué? Conduce al libertinaje. Eso es lo que conduce a la falsa doctrina. Si no, analízalo. Cuando alguien traiga una doctrina, una revelación que parezca muy distinta, dice la palabra, si alguno os enseña otra cosa de lo que nosotros les hemos enseñado, el tal está envanecido, nada sabe y delira de cosas necias. Pero a menudo ocurre que llegan personas y más bien nosotros debemos de evaluar cómo es su vida, cómo trata a su esposa, cómo están sus hijos, cómo lleva a cabo sus negocios, cómo se conduce, porque por sus frutos los conoceréis, ¿sí o no? No dice por toda la verborrea que tiran, como dice el pastor Chuy, sino de su vida, si respalda o no respalda la doctrina supuestamente que ellos dicen, porque la falsa doctrina conduce a menudo al libertinaje. Dice que cuando leyeron la carta fueron consolados, y esa palabra consolación, paraclesis, es la función del Espíritu Santo, un paracletos, porque el libertinaje conduce a la desesperanza. Yo no tengo mucho tiempo más para esta enseñanza, pero sí te invito a que analices
cómo las falsas doctrinas de muchos les conduce al libertinaje. Y tiene todo el sentido, porque si Dios me eligió para salvación, desde antes de la fundación del mundo, y no hay ningún pecado que me aparte de la gracia de Dios, pues comamos y vivamos, ¿verdad? Al fin, démosle bola a la hilacha, al fin que salvo, siempre salvo, aleluya. Y ves a muchos quienes se apegan a esto, quienes tienen vidas inmorales, quienes tienen una vida que dices tú, órale. ¿Y qué crees? También nuestros hijos son elegidos, heredan la elección, así que pues que mi hijo viva como sea, al fin que es elegido. Pero por otro lado, muchos dicen, ¿seré elegido realmente? ¿O no seré elegido? Porque tal predicador dice que si soy elegido, no peco. Y pequé. Entonces, ¿seré o no seré? Y si Dios perdona todo pecado y todo pecado queda cubierto bajo la sangre de Cristo, incluye el suicidio. Y dice el gran teólogo y maestro, dice, sí, suicídate y como quiera te vas con el Señor te dice, véngase mi suicida. O sea, va más allá, hermanos. Va más, y yo lo que estoy haciendo es advertir, porque como decía el profeta, se iban a comer el potaje y dice, hay veneno en esa olla. O sea, debemos de tener cuidado, no porque venga de un teólogo, de un gran predicador elocuente o incluso de un reformador, porque hay muchos que tienen esta teología reformada y se apegan a un reformador, pero no todos los reformadores pensaban así. O sea, se exclusivizan el término reforma y no todos los reformadores pensaban como este maniqueísta o ex maniqueísta. Pero bueno, vamos a continuar a terminar. Versículo 32. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. En esos varones, hermanos, podemos ver a un verdadero profeta en acción. Consolar y confirmar a los hermanos es lo que hace un verdadero profeta. No es predecir un terremoto, no es predecir una inundación, porque ahora resulta que me entra lo profeta y digo, así dice el Señor, se va a inundar Houston. Y dices, nomás llueve tantito y se inunda, ¿no? O sea, así dice el Señor, va a temblar en la Ciudad de México. Cada mes tiembla, creo, ¿no? O sea, no. Aquí vemos a un verdadero profeta en acción, no aquel que dice, no, yo te predigo que viene bendición y prosperidad a tu vida. No, Pablo dice en 1 Corintios 14:3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Ahí va, ese es todo el paquete. Y aquí vemos que ellos están haciendo la labor de un verdadero profeta, como consolando y confirmando a los hermanos. Versículo 33. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado, la pertenencia de su iglesia. Ellos decían, yo soy de Jerusalén, vine acá con una misión de consolar, de edificar, de respaldar lo que se dijo, ya está todo bien, ok, regreso a mi iglesia. ¿Te fijas cómo hay ese compromiso con la iglesia local? Mas a Silas le pareció bien quedarse allí. Eso no está en los mejores manuscritos, pero también vemos que somos entes que podemos decidir, no estamos obligados. Versículo 35. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. No dice y se iban a otras iglesias locales y les trastornaban la fe. No, dice que permanecían en su iglesia enseñando. ¿Por qué? Porque para eso habían sido levantados, para enseñar. Para eso habían sido encomendados, para enseñar. No cualquiera, dice la palabra, no se hagan maestros muchos entre vosotros, sabiendo que recibirán mayor condenación. O sea que antes de quererte creer acá muy máster, primero asegúrate que tienes el llamado de Dios, que es el tiempo de Dios, que has permanecido fiel sirviendo a Dios en tu iglesia local y que tu iglesia local respalde el don que dices tener. Así que son varios elementos que entran ahí y ellos lo hacían porque estaban autorizados para eso, enseñar la palabra, y además eran misioneros, evangelizaban en otros lugares. Una vez aclarado el asunto, hermanos, los misioneros continuaron con su labor de fortalecer a los creyentes, de predicarles a los no creyentes también. Así que para concluir, mis hermanos, esta enseñanza, que oraba al Señor que pudiera terminarla y espero que le haya quedado claro a la mayoría de los puntos. Dios desea que nuestra fe sea sólida. Si usted se queda con esto, me doy por bien servido. Dios desea que nuestra fe sea sólida y que nuestra iglesia sea sólida
para enfrentar correctamente a la falsa doctrina. La falsa doctrina se contrarresta con la sana doctrina. No con pleitos en el Facebook, no con agarrones de greñas y tal, y a ver quién sabe más, no. La falsa doctrina se contrarresta con la sana doctrina. No quiere decir tampoco que vamos a estar todo el tiempo atacando las falsas doctrinas, ¿cierto? O sea, esa no es la función de esta iglesia local. Cada domingo estar con, ahora vamos contra este, ahora contra el otro, ahora contra el otro. Ni en mi Facebook, ni en tu Facebook hagas eso. Hay Facebooks que parecen los guerrilleros del Señor, ¿verdad? Este le está tirando a este, al otro, aquel. Eso sí lo vimos cómo se trata. Se trata como en la iglesia. Esos guerrilleros del Señor se vayan a su iglesia y que allá anden haciendo sus guerrilleriadas, ¿verdad? Ya inauguré una palabra. Pero esto lo vemos que fue algo que se trató en la iglesia. Con los de otras iglesias se hablan las maravillas que el Señor hace en nosotros. Nuestra labor es predicar el evangelio y hacer discípulos. Esa es nuestra labor, esa debe ser tu labor, esa es mi labor, es nuestra labor. Pero cuando vemos una goterita allí, no debemos de ser cobardes, sino ponerle atención a eso, tratarlo, sanarlo, arreglarlo, contrarrestarlo con la verdadera doctrina. Cuando sea necesario, hermanos, como dice Judas 1:3, contender ardientemente por la fe, lo debemos de hacer, pero con sabiduría, hacerlo con valor. Vemos aquí que Pablo y Bernabé no se descuartizaron allí, buscaron consejo, buscaron respaldo, se sentaron, lo analizaron con las escrituras. ¿Qué nos enseña esto? Que es imposible enfrentar asuntos como estos aislados de la comunión con la iglesia local. No sé si me estoy explicando. Por eso hemos hecho tanto énfasis. Un cristiano que se aísla de la comunión con la iglesia se vuelve presa fácil del lobo, se vuelve presa fácil de la falsa doctrina. Y por eso dice que, como le hemos dicho, va como todo viento de doctrina, porque así lo dice la palabra, ¿no? Llevado para allá, para acá. G12, judaísmo, ahora que el nuevo gnosticismo, y ahora esto, aquello. Hermanos, debemos de permanecer fieles a la palabra, fieles a nuestra iglesia local, sujetos a nuestro liderazgo, sujetos a quienes nos presiden, a quienes buscan el bien para nosotros. Ahora, nosotros sí creemos en el libre albedrío, ¿eh? Si tú no quieres, dices, no, yo todo eso lo hago a un lado, yo puedo solo. Sale mi querido Avenger del Señor. Entonces, esto es lo que podemos aprender aquí, que debemos de contender ardientemente por la fe cuando sea necesario, y mientras tanto permanecer en nuestra labor de hacer la gran comisión, de edificar a otros y de ser edificados. Póngase de pie, vamos a finalizar orando. Gracias, Señor, gracias por tu palabra, gracias porque tú eres fiel al hablarnos, eres fiel al advertirnos, al cuidarnos. ¿Cómo no hemos nosotros de ser fieles a ti? No le debemos nuestra fidelidad a ningún hombre, a ninguna denominación, a ningún reformador o postura teológica. Nosotros te debemos nuestra lealtad, nuestra fidelidad a ti y a tu palabra. Pero gracias, Señor, porque en tu hermosa sabiduría, en tu gran sabiduría, tú has, Señor, puesto pastores, ancianos, misioneros, ministros, maestros, para edificarnos, para exhortarnos, para llevarnos hacia la madurez. Gracias, Señor. Y esta semana yo te invito, mi hermano, a que ores por un pastor. Nosotros tenemos esa hermosa costumbre de hacerlo en cada reunión, de orar por algún pastor en alguna casa de oración. En este país le han llamado Pastor Appreciation Month. ¿Sabes qué? No espero que me regales un llavero, ya tengo un chorro, de veras, tengo muchos. Pero sí te voy a agradecer que ores por mí, que ores por Juan, que ores por Carlos, que ores por Eusebio, que ores por Javier, que ores por David, por sus familias, por sus esposas, que ores por los líderes, los pastores, los ancianos que vamos en esta iglesia. El mes de mayo el pastor Chuy hizo esta oración, que no es algo que debemos de olvidar. Les dijo, aquí están, véanlos. Así que si nosotros nos casamos con usted, por así decirlo, con su iglesia, y usted no se casó conmigo, se casó también con la iglesia. Pero ¿qué creen? Nosotros vamos en el paquete. Así que yo le suplico,
le pido de manera humilde, ore por mí, ore por mi esposa, ore por los ancianos, por sus esposas. No piense que, no le voy a decir nada para no traerle problemas. Es parte de, pero cuando no traiga problemas, ore por nosotros. Y oremos también por otros pastores, como lo hacemos. Por el pastor Chuy, por el pastor Toño, por el pastor Lolo, por cada uno de los pastores de Casa de Oración. Así que llevémonos esto en nuestra mente, en nuestro corazón. Nosotros les amamos, buscamos hacerles el bien. Queremos que estén sólidos y preparados para enfrentar todos los conflictos externos y los conflictos internos a los que nosotros nos vamos a enfrentar en nuestra vida cotidiana. Así que salude a quien tiene ahí atrás de usted. Si ve a alguno de los ancianos, acérquesele, dale un abrazo, dígale gracias por orar por mí, gracias por traer palabra. Gracias, Señor, por este culto, gracias por esta reunión. A ti te damos la gloria por siempre, Señor. Amén, amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Nos vemos el viernes.